Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Gracias al Señor porque nos ha dado la oportunidad de estar nuevamente acá. Y estamos agradecidos con el Señor por su vida, por su presencia, que nos llena de su amor, que nos llena de su misericordia, de su paz, de su espíritu. En este día vamos a compartir su palabra y vamos a entrar en el tema de la resurrección de Jesús. Bueno, vamos a empezar orando, haciendo una oración al Señor. Señor, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno, maravilloso, misericordioso, porque nos has sustentado en medio de esta cuarentena en la cual estamos viviendo, en nuestras casas, guardados por ti, cuidados por ti. Gracias, Señor, porque de una u otra manera has cuidado de nosotros, has cuidado de nuestras vidas, has cuidado de nuestro ser, amado Señor, y estamos agradecidos contigo porque eres el Espíritu que da vida, porque eres el Espíritu que nos renueva, porque eres el Espíritu que nos llena, que nos satura. Señor, muchas gracias. Queremos que nos hables en esta noche. Háblanos tu palabra en esta mañana, háblanos tu palabra. Señor, alúmbranos a todos, que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones y que des el rema, des el tono, des el poder para hablar tu palabra en el nombre de Jesús y para que todos los que lo escuchan, Señor, esta palabra sea de pan, de alimento, sea, Señor, alumbrando, disipando las tinieblas y toda cosa negativa, Señor, sea cayendo los velos, sean derrumbados los argumentos, sean derrumbados toda cosa negativa y maligna de Satanás en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu palabra, Señor, sea sanando, avivando, llenando y edificando nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Gracias al Señor, amados hermanos. Entonces empezamos con la resurrección de Jesús, el tema de este día. Y vamos a tener una base bíblica en Mateo capítulo 28, verso 6, un versículo que dice, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Aleluya, porque el Señor tuvo un testigo angelical que le dijo a las mujeres cuando llegaron a mirar dónde había sido puesto, que les dijo, ha resucitado. Aleluya. Gracias al Señor, porque hoy estamos disfrutando en este primer día de la semana, no solamente la muerte, sino también la resurrección del Señor. Gracias al Señor por esta resurrección, porque Él se hizo el Espíritu que da vida y en esta resurrección vino a darnos vida, vida en abundancia. Vamos a ver entonces todo lo que esta resurrección ha traído para nosotros y qué efecto, qué poder tuvo en el plan de Dios. Entonces, primeramente que todo, vamos a ver la resurrección de Cristo es la vitalidad del Evangelio. Gloria al Señor. Sí, como lo escuchas, mi hermano, como ves aquí, la resurrección de Cristo es la vitalidad del Evangelio. Existen muchas filosofías y religiones en la tierra, pero ninguna de ellas tiene un carácter vital. Generalmente carecen de vida. En una filosofía o religión podemos encontrar muchas enseñanzas y doctrinas, pero no contienen vida. A todas las religiones le falta la vida. Ninguna tiene vitalidad. Pero, amén, el Evangelio del Señor sí contiene vida. La vida de resurrección. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La resurrección de Jesús es la vida que conquistó la muerte. Entró en ella, permaneció allí durante cierto tiempo y después salió. Así que esta vida conquista la muerte y la somete. Es por ello que se le llama la vida de resurrección. Amados hermanos, el Evangelio no solo contiene vida, sino también el poder de vida capaz de subyugar,
conquistar y anular la muerte. Esta vida, la cual sometió, conquistó y anuló la muerte, es la resurrección. Aleluya. ¿Sabe usted qué es la vida de resurrección, hermano? Oh, es la vida que vence la muerte. Otra vez, ¿sabe usted qué es la vida de resurrección? Repítalo conmigo. Es la vida que vence la muerte. Oh, amados hermanos, la muerte ya fue conquistada, subyugada por Cristo. Y esta vida que subyugó, hoy quiero decirle, hoy quiero que disfrute, que se goce en el Señor. Esta vida que vence la muerte está usted y está en mí. Aleluya, gloria al Señor. Nosotros, hermanos, creemos conforme a la Biblia, que Cristo fue crucificado, sepultado y resucitado. Así que el Cristo en quien creemos es el Cristo que está en resurrección. Amén. Gloria al Señor. El Cristo que está en que usted cree y que yo creo, no se quedó en la muerte. No, Él resucitó. Este es el Cristo en quien creemos. El mismo es la resurrección. Sí, así lo dice Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. Él es la vida que conquista y somete la muerte. Aleluya. Nuestro Cristo es la vida que vence la muerte. Hermano, repita conmigo. Él es la vida que vence a la muerte. Él es la resurrección. Oh, amados hermanos, qué maravilloso, qué esperanza, qué gozo. Cristo es la resurrección. Si Cristo ha de ser la sabiduría y el poder de Dios para nosotros, que soluciona los problemas en nuestra vida diaria, Él tiene que ser un Cristo resucitado. Sí, mi hermano, hoy le poseemos en resurrección. El Cristo que vive en nosotros como nuestra vida es el Cristo resucitado. Amén. Él venció todo, hermano. Venció todo en la cruz. Él subyugó, Él destruyó todo. Pero le faltaba un enemigo, la muerte. Y para vencerlo entró en la muerte. Oh, Señor Jesús. El Señor fue crucificado literalmente. Sus manos, sus pies fueron clavados en la cruz y permaneció allí durante aproximadamente 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Durante las 3 primeras horas, los hombres le hicieron cuanto pudieron con el afán de burlarse de él. Luego, en las 3 últimas horas, Dios vino para juzgarlo como nuestro sustituto. Tomó tu lugar, tomó mi lugar, oh Señor Jesús. A la vez que Dios lo juzgaba, Cristo derramaba su sangre para redimirnos. Oh, gracias, Señor. De su costado fluyeron sangre y agua. La sangre redime y el agua imparte la vida. Por lo tanto, en su crucifixión, Cristo efectuó la redención y liberó la vida divina. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Inmediatamente después de morir, se le dio debida sepultura en una tumba perteneciente a un hombre rico. Luego, al tercer día, fue resucitado. Amén. La Biblia dice claramente que Cristo fue resucitado, pero por otra parte, también dice que Cristo mismo se levantó. O sea, que no necesitó que alguien lo resucitara. ¿Cómo pudo Cristo levantarse de los muertos? Esto fue posible porque Él mismo es la resurrección. Aleluya. Cristo estuvo dispuesto a ser sepultado, es decir, a entrar en la muerte, la tumba y el Hades. Mientras se hallaba en el Hades, hermano, puso a prueba la muerte, la avergonzó, la derrotó y la sujetó. Aleluya. Él entró en la esfera de la muerte y dio un recorrido por esa región para ver qué podía hacer la muerte con él. Finalmente comprobó que la muerte no tenía poder sobre él, pues no pudo retenerlo. Hechos 2:24. Cuando llegó el momento de levantarse,
simplemente se despidió de la muerte. Y antes de partir de allí le quitó las llaves de la muerte y del Hades. Oh Señor, de las puertas del Hades. Y de esta manera, mi hermano, Cristo conquistó la muerte y la sometió y salió de ella. Aleluya, te gózate, hermano. Esto es la resurrección. Reitero que cuando Cristo murió, Él llevó a la cruz cada elemento de la vieja creación, el pecado, los pecados, el viejo hombre, la carne, lo que nos era contrario en las ordenanzas, la vieja creación, al mismo Satanás. Oh Señor Jesús, ¿cree usted esto, hermano? Sí, lo creemos. Yo sí lo creo, porque la Biblia lo dice. Además, no solo nos aniquiló, sino que también fuimos sepultados en la tumba de Cristo, como muestra Romanos capítulo 6. Aunque esta tumba era pequeña, querido hermano, todo el universo fue sepultado en ella. Gloria al Señor. Oh, aleluya. Gloria a Cristo. Continuamos entonces con el segundo punto, la refutación de no hay resurrección. Cuando leemos entonces Primera de Corintios capítulo 15, que es el capítulo de la cual estamos refiriéndonos para hablar de esta palabra, leemos en el versículo 12, pero si se proclama a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? En este capítulo, el apóstol confrontó la herejía de los corintios que afirmaba que no había resurrección de muertos. Tales personas eran como los saduceos en Mateo capítulo 22, verso 23 y en Hechos 23, 8, que decían que la resurrección no existía. Este era el 10º problema que existía entre los corintios y el más dañino y destructivo para el plan, la economía neotestamentaria de Dios. Pero aunque la herejía propagada, peor aún que la herejía propagada por Himeneo y Fileto con respecto a la resurrección en 2 Timoteo 2, 17 y 18. La resurrección, amados hermanos, la resurrección es el pulso vital y lo que sustenta la economía divina. Oh Señor, si no hubiera resurrección, amados hermanos, Dios sería un Dios de muertos y no de vivos. Oh, como dice Mateo 22, 32, si no hubiera resurrección, Cristo no había resucitado de entre los muertos. Sería un Salvador muerto y no un Salvador viviente que vive para siempre, como dice Apocalipsis 1:18, y que nos puede salvar por completo, como dice Hebreo 7:25. Si hermanos, si no hubiera resurrección, no habría prueba viva de que fuimos justificados por su muerte, como dice Romanos capítulo 4, versículo 25. Hermanos, si no hubiera resurrección, no se nos impartiría la vida, como dice Juan 12:24, ni habría regeneración, ni transformación, Señor, ni tampoco conformación a la imagen de Cristo. Oh Señor Jesús, si no hubiera resurrección, amados hermanos, no habría miembros de Cristo, como dice Romanos 12:5, ni cuerpo de Cristo como la plenitud de Él, como se encuentra en Efesios 1:20 al 23. Hermanos, ni tampoco existiría la iglesia como la novia de Cristo, como lo mencionó el Señor en Juan 3:29, y por lo tanto, tampoco el nuevo hombre, como dice Efesios 2:15, 4:24 y Colosenses 3, del 10 al 11. Hermano, si no hubiera resurrección, la economía neotestamentaria de Dios se derrumbaría por completo y el propósito eterno de Dios sería anulado. Quiere decir, hermano, lo vital. Por eso es que decimos que la resurrección es vital para el plan de Dios. Es vital, hermano, porque el hombre cuando pecó,
Él no solamente desobedeció a Dios y cometió un pecado, no, sino que también, hermano, introdujo algo que fue peor, que fue la muerte. Y solamente Cristo, la resurrección, Cristo cuando resucitó, comprobó de que venció la muerte. Y ahora se hizo el Espíritu que da vida, el Espíritu vivificante para venir a compartir, para venir a darnos, a suplir, a dispensar su vida divina en nosotros, a partir para regenerarnos, renovarnos, transformarnos, para hacernos conforme a la imagen de Cristo. Aleluya. Para hacernos sus miembros, para hacernos parte del cuerpo, para que la iglesia hoy sea la novia de Cristo y para que seamos también el nuevo hombre. Oh, aleluya. ¿Cómo los corintios podían creer en semejantes herejías? Por eso, amados hermanos, oh Señor Jesús, el versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Oh, ¿qué quiere decir? Oh, hermano, este versículo es el primer argumento que Pablo presenta en su refutación. La resurrección de Cristo es un hecho, mi hermano. Entonces, ¿cómo se atrevían algunos a decir que no había resurrección si no hubiese resurrección? Cristo no había resucitado de entre los muertos. Aleluya. Pero el versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces es vuestra fe, vuestra predicación, nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La palabra griega traducido vana allí significa vacía, nula, sin el Cristo vivo en resurrección. Tanto nuestra proclamación como nuestra fe en el Evangelio estarían huecas, serían nulas y carecerían de realidad. Sería vano predicar la muerte de Cristo sin proclamar su resurrección. La resurrección de Cristo, mi hermano, es el hecho que vitaliza nuestra predicación y hace que ésta prevalezca. Gloria al Señor. Esta predicación nunca se hará en vano. ¿Por qué? Porque además de decir que Cristo murió, también predicamos que Cristo resucitó. Gloria al Señor. Además, sin la resurrección de Cristo, nuestra fe también sería vana. Tanto nuestra predicación como nuestra experiencia estarían totalmente vacías. Esto es algo sumamente grave. Amados hermanos, el verso 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Oh, hermanos, gloria al Señor, porque Cristo sí resucitó. Este es otro argumento expuesto por Pablo en su refutación. En el versículo 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nula es vuestra fe. Oh Señor, aún estáis en vuestros pecados. La palabra griega traducida nula, oh amado hermano, significa infructuosa, sin valor. Si Cristo no hubiera resucitado para vivir en nosotros como nuestra vida y el todo para nosotros, nuestra fe en Él sería infructuosa, no tendría valor y no produciría resultados, tales como la impartición de vida, la liberación del pecado, la victoria sobre Satanás, el crecimiento en vida. La palabra nula usada en este versículo es aún más fuerte que la palabra vana mencionada en el versículo 14. Algo vano es algo vacío, pero la palabra nula indica una labor sin resultado, una obra sin ningún provecho, sin la resurrección. Podemos creer, pero al final nuestra fe no producirá ningún resultado y por consiguiente llegará a ser nula. Oh Señor Jesús, pero gracias al Señor. Y si Cristo no resucitó, dice el verso 17, vuestra fe es vana, aún está en vuestros pecados. Cristo sí resucitó. Y estos versículos, Pablo los habló para refutar todas estas cosas. Entonces, amados hermanos,
La muerte de Cristo nos salva de ser condenados y a causa de nuestros pecados, pero no nos salva del poder del pecado. Es la vida de resurrección de Cristo la que nos libera del poder del pecado, como dice Romanos 8:2. Si Cristo no hubiera resucitado, todavía, amados hermanos, estaríamos en nuestros pecados y bajo el poder del pecado. Esto debe estar claro. Vamos a explicarlo de esta manera otra vez. Una cosa son los pecados y otra el poder del pecado. Los pecados trajeron la condenación. Llegamos a ser pecadores, saturados de pecados, y esto trajo la condenación. Pero la muerte de Cristo, cuando Cristo murió, eliminó dicha condenación. Gloria al Señor. Por lo tanto, la muerte de Cristo nos salvó de la condenación de los pecados, pero su muerte no puede salvarnos del poder del pecado. La condenación es algo objetivo, mientras que el poder del pecado es algo subjetivo, es algo que tú no tienes dentro. Ser salvo de la condenación de los pecados es algo que ocurrió de una vez por todas. Sí, de la condenación de los pecados ocurrió una vez por todas. Cristo murió y quitó esa condenación. Pero ser libres del poder de pecado, hoy en nuestra experiencia, dura toda la vida. Oh, amados hermanos, una vivencia cotidiana y aún de cada momento necesitamos ser libres de ese poder de pecado. El problema de todo que todos tenemos con nuestro margen es un ejemplo. Ejemplifica cuánto necesitamos ser salvos cada día del poder del pecado. Cristo nos liberó, Cristo destruyó el pecado y los pecados en la cruz al morir. Él sepultó esa condenación de nuestros pecados. Cristo, oh Señor Jesús, murió por nuestros pecados, por lo que hicimos, por lo que hemos hecho y por los que haremos. Eso es algo, hermano, que el Señor hizo en la cruz. Gloria al Señor. Pero hoy en nuestra experiencia, tú y yo experimentamos el poder todavía del pecado. Pero gracias al Señor. ¿Cómo así, hermano? Otra vez. Por ejemplo, cuando tú coges rabia, ¿por quién eres incitado a coger la rabia? Por el pecado que mora en ti, que seduce tu vida del alma y coge ese viejo hombre, hermano, lo revoluciona por dentro y estallas en ira, en enojo, en amargura. Es porque el pecado todavía tiene un poder. Pero gracias al Señor, por Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Oh Señor Jesús. Mira, hermano, allí se habla de leyes. Cuando se habla de leyes, en Romanos 8, verso 2, se habla de poder. Una ley tiene poder sobre otra cosa. Y, por ejemplo, la fuerza de gravedad tiene un poder grande. Tú no puedes salir volando. No, necesitas montarte un avión que puedes vencer la ley de la gravedad y mantenerse en el aire. Pero gracias al Señor, de la misma manera, la ley del espíritu de vida, del espíritu de resurrección que ahora está en nosotros, que puso la vida de resurrección en nosotros, también tiene una ley que es más poderosa que la ley del pecado. Gloria al Señor por la resurrección y la vida de resurrección que nos da la ley del espíritu de vida para vencer en resurrección la ley del pecado y de la muerte. Gloria al Señor. Sigamos adelante. Vamos a ver ahora la historia de la resurrección. Gloria al Señor. En el versículo 20 de 1 Corintios 15, Pablo declara: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Aleluya. Este versículo empieza una sección que sirve de paréntesis y que se extiende hasta el versículo 28. ¿Cómo así? Vamos a ver. El versículo 21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, amén, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aleluya. Pero primero quisiera anotar algo. Cristo, la primicia de la resurrección. Cristo fue el primero, amados hermanos, en resucitar de entre los muertos.
llegando a ser así la primicia de la resurrección. Esto fue tipificado por la primicia, una gavilla de primicia que contaba de Cristo y algunos de los santos muertos del Antiguo Testamento que fueron resucitados en la resurrección del Señor. Eso está en Mateo 27, 52 y 53. Estas primicias se mencionan en el Levítico 23 del 10 al 11, las cuales eran ofrecidas a Dios en el día después del sábado, es decir, el día de resurrección, como lo muestra Mateo 28, 1. Amados hermanos, Cristo, como primicia de la resurrección, es el primero de entre los muertos para ser la cabeza del cuerpo. Gloria al Señor. Puesto que Él, la cabeza del cuerpo, ha resucitado, nosotros el cuerpo también seremos resucitados. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Mi alma te alaba. Gracias, Señor Jesús. Oh, gracias, Señor. El verso 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El hombre que introdujo la muerte, ¿quién fue, hermanos? Sí, Adán, el primer hombre. En el versículo 45, usted lo puede leer, fue hecho el primer hombre, alma viviente. Sí, el hombre que introdujo la resurrección es Cristo, el segundo hombre, y el postre, Adán, espíritu vivificante. Oh, y el versículo 47 también hablan del segundo hombre. Dice que es espiritual. Adán introdujo la muerte por medio del pecado. Romanos 5:12. Cristo introdujo la vida de resurrección por medio de la justicia. Romanos 5:17 al 18. La muerte introducida por Adán opera en nosotros desde que nacimos de nuestro Padre, oh Señor Jesús, hasta la muerte de nuestro cuerpo. La vida de resurrección introducida por Cristo en nosotros opera desde que creímos en Él, es decir, desde que fuimos regenerados y bautizados. Y esta seguirá, aleluya, en la renovación, en la transformación, en la conformación hasta la glorificación, es decir, la transformación de nuestro cuerpo. Gloria al Señor. Dios creó al hombre, amados hermanos. Dios creó al hombre, el cual cayó y se hizo mortal. Sí, oh Señor Jesús, aunque Dios no lo abandonó, se necesitaba un remedio, y este incluye la redención y la resurrección. La redención elimina el pecado, pero no hace frente a la muerte. Por consiguiente, se necesita algo más que la redención, a saber, la resurrección. Amados hermanos, esto hace posible que Dios solucione el problema provocado por la caída del hombre. Pero si no hubiese resurrección, Dios habría sido derrotado por la caída del hombre. Pero Dios jamás puede ser derrotado, jamás puede ser vencido. El hombre cayó en pecado y el pecado introdujo la muerte. Pero Dios actuó, hermano. Aleluya. Dios se movió. Dios hizo algo maravilloso. Amén. Él efectuó, amados hermanos, la redención. Amén. Él vino a buscarnos. Pero no solamente para solucionar el problema del pecado, Él murió en la cruz. Pero, amados hermanos, además, a la resurrección absorbió la muerte. Con la redención, con la muerte, el Señor solucionó el problema del pecado, los pecados. Pero, ¿saben, hermano? Con la resurrección, esto debe quedar claro para usted y para mí. Con la resurrección, el Señor absorbe la muerte, subyuga, conquista, destruye, vence a la muerte. Aleluya. Por eso ahora puede venir, amados hermanos, como Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor murió como el grano de trigo. Amén. Sí, como el grano de trigo. Aleluya. Él cayó en tierra y murió, pero en resurrección liberó la vida. Cuando Cristo salió de la muerte en resurrección, amén, fue cuando dijo a los discípulos y sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo, recibí la vida que les prometí, que dije que le iba a dar.
Oh Señor Jesús, gracias. Gracias Señor, porque en resurrección venciste en la muerte. Oh, gracias Señor, muchas gracias. Por eso aquí el verso 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos serán vivificados. ¿Quiénes son esos todos? Los que creen en Él, en su muerte, en resurrección, lo reciben. Gracias, amado Señor. Oh, Señor, hermanos, mira, qué tremendo. A nosotros nos enseñaron, pues, cuando estudiamos en primaria, que el hombre nacía para morir. Sí, porque decían, el maestro nos enseñaba, la maestra, recuerdo yo tanto, que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Quiere decir que el hombre nacía para morir. ¿Qué cosa cuando me enseñaron eso? Yo decía, eso no tiene ninguna lógica, no tiene ningún propósito. ¿Qué propósito tiene que yo pensaba cuando era niño de esa manera? ¿Qué propósito hay nacer para morir? Sí, el hombre que nace y muere y vive y no tiene a Cristo, hermano, nace y es para morir. Cada día que vive es un día que lo acerca a la muerte. Por eso tú y yo nos fue dado, hermano, la palabra de la reconciliación, el evangelio, para que las personas sean salvas. Gloria a Cristo, gloria al Señor, para que las personas reciban la vida divina. Oh Señor Jesús. Por lo tanto, amados hermanos, qué maravilloso que tú y yo ya no estamos en ese siglo de nacer para morir. No, hoy nosotros tenemos la vida divina. Amén. Aleluya, la vida de resurrección. Amén. Gloria al Señor. Si Cristo, hermano, todo apunta a que Cristo viene pronto, viene enseguida, como nos compartió el hermano Julio. Viene enseguida. Esperamos encontrarnos con Él. No cuánto va a durar, no lo sabemos, pero viene enseguida. Debemos prepararnos. El Señor viene pronto, está a las puertas. Oh Señor Jesús, pero amados hermanos, si Él viene antes, oh, no vamos a morir, vamos a ser transfigurados y volaremos a encontrarnos con Él en las nubes. Gloria al Señor, bendito sea Cristo, bendito sea el Señor. Por lo tanto, amados hermanos, el versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Entonces aquí muestra cómo va a ser la resurrección, muestra la historia de la resurrección. Cristo, las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. Este es el orden. Primero Cristo resucitó, las primicias también serán resucitadas, amén, y luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, todo, aquí Pablo no detalla por grupos de vencedores, simplemente dice que los que son de Cristo van a resucitar. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Mira, hermano, en el versículo 24 nos habla también de que en resurrección, esto también pertenece, el Señor reina. Dios le dio todo a Cristo para reinar, para someter, como dice el verso 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Quién reina hoy sobre todo? Cristo. Él es Señor de señores. Amén. Gloria al Señor. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte también irá al lago de fuego, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién es este? Dios. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se aceptó aquel que sujetó a Él todas las cosas. Amén. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces aquí debo explicar, amados hermanos, que hoy estamos en la era de la iglesia, la era del Espíritu, la era de la gracia, pero este tiempo es para que la iglesia sea edificada y producir, y la iglesia produzca los vencedores. Gloria al Señor. Después de esta era, vendrá la era del reino, del milenio, donde Cristo reinará por 1000 años. En estos 1000 años, Satanás será apresado en una cárcel. Cristo reinará en 1000 años y reinarán con él los vencedores. ¿Quiénes vamos a ser los vencedores? Amén.
Sí, para esto, hermano, hoy necesitamos vivir la vida de resurrección, experimentar a Cristo en resurrección para crecer y mandar. Aleluya. Y también servir al Señor como el buen siervo, fiel y prudente, para entrar en el gozo del Señor. Luego de estos 1000 años, entonces será destruido, será todo ya dado consumación, porque ya Dios entonces acabará con toda la vieja creación y serán abiertos los libros, como dice Apocalipsis, y será la segunda resurrección, pero esta será para condenación. Dice la palabra que serán abiertos los libros de la vida. Y eso, todo el que no esté escrito en esos libros será echado al lago de fuego. Esta es la historia de la resurrección. Luego, amados hermanos, tenemos la influencia de la resurrección en la moralidad. Pablo habló acerca de esto y entonces dice, de otro modo, amén, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Entonces Pablo habla de cómo la resurrección influía en la moralidad. Entonces, en ese tiempo, algunos discípulos tenían una práctica de bautizarse por aquellos que habían muerto sin haberse bautizado en el Señor. Habían creído, pero no se habían bautizado. Entonces ellos, como eran sus amigos o familiares, se bautizaban por ellos, creyendo de que en la resurrección ellos iban a entrar en el gozo del Señor. Y entonces Pablo aludió a eso. Los apóstoles nunca enseñaron eso. Nunca enseñaron esta práctica. Pero algunos de ellos, por amor a aquellos que habían muerto y no habían logrado bautizarse, ellos se bautizaban por esto. No eran todos, no era una práctica general, solo de unos pocos. Pablo conocía de esa práctica y alude a ella para hablar de la influencia de la resurrección en la moralidad, para decirle, pero si ustedes están negando la resurrección, entonces por qué se bautizan por los muertos? Y luego dice el verso 30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Si no hay resurrección de los muertos, ¿por qué nosotros ponemos en peligro nuestra vida? Os aseguro, hermanos, por la gloria de que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo, cuando llegó a Grecia, a ese mundo tremendo que había allí en toda esa parte de Grecia, de Europa, a predicar el evangelio, amado, usted no crea, hermanos, que eso fue algo sencillo, algo contento, estoy predicando aquí el evangelio, qué gozo en el Señor, tenía toda la libertad en el mundo para predicar. No, hermano, eso, hermano, había de cuantas cosas, como lo dice el verso 32, dice, si como hombre batallé en Efeso contra fieras, quiere decir fieras, es decir, contra cosas satánicas, contra Satanás, contra muchas cosas, contra hombres, hermanos, llenos de mucha tiniebla. Entonces él hablaba de eso. ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Él decía, entonces, si todo lo que he hecho, si cada día pongo mi vida, si todo lo que he batallado, todo lo que he peleado por predicar el evangelio, y si no hay resurrección de los muertos, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. No tiene ningún sentido. ¿Para qué estoy haciendo esto? Era lo que él trataba de decir. Y entonces dice, no erréis, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Los hermanos allí en Corintios habían escuchado muchas cosas, muchas herejías, y una de estas era la peor, la de resurrección, que no había resurrección. Y esto, Pablo dijo, cada vez que ustedes escuchan estas conversaciones, le están corrompiendo. Esto era un dicho que había entre ellos y Pablo se los recordó. Es así como el dicho que había, bueno, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esa era una enseñanza de los saduceos, una enseñanza de los filósofos, que no había resurrección. Pero hermanos, sí va a haber resurrección. Y como dice la palabra, va a haber un tribunal para los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo en el gran trono blanco.
Por lo tanto, amados hermanos, este mismo principio yo os ruego en el amor del Señor. Miren, hermanos, muchos hermanos han dejado de reunirse con nosotros y esto con mucho amor lo digo, con mucho temor de Dios. Un día comenzaron a escuchar otras cosas y eso lo sacó de la vida de la iglesia. Señor, amados hermanos, con esto quiero decir, con esta palabra quiero decir, cuide lo que escucha, cuídese de lo que habla, porque puede dañar su crecimiento espiritual y de entrar y de llevarlo a formar parte, aleluya, de los vencedores. Jesús es el Señor. Gloria al Señor. Bien, continuamos entonces en el punto número 5, que es la definición de la resurrección. Vamos a definir la definición de la resurrección conforme a lo que muestra 1 Corintios capítulo 15, versículo del 35 al 37, hablando del cuerpo de resurrección. En el verso 35 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Porque todas esas cosas decían los filósofos y los que hablaban en contra de la resurrección. Ay, y si mueren y si el cuerpo se pudre, ya está en ceniza, ya está en polvo, está en arena, ni siquiera hay arena ya, ¿con qué cuerpo vendrán? Pablo dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Quiere decir, le está diciendo, el verso 37 lo explica un poco mejor. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Para explicar la resurrección, Pablo mostró, aleluya, esto es tremendo, la sabiduría del Señor. Mostró algo tan maravilloso, sencillo, glorioso, como lo que sucede cada día en nuestra naturaleza con el reino vegetal. ¿Cierto? En el reino vegetal, todos los días la gente siembra, hace siembra de granos, ¿verdad? Sembramos frutas. Y es lo mismo, Pablo comenzó a explicar la resurrección a partir de esta figura. Entonces, Pablo dice, un cuerpo anímico es un cuerpo natural, animado por el alma, ¿verdad? Bueno, aquí en este momento está diciendo de que lo que sembramos y el cuerpo que sembramos no es lo mismo que va a salir, no, sino lo que surge es una planta nueva, llena de vida y que da otra cosa. Aleluya. Si tú siembras un grano, no va a salir el mismo grano, va a salir otra cosa. Amén. Entonces, gracias al Señor por esta explicación. Luego, Pablo explica lo siguiente, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. ¿Sí? Quiere decir, Él está hablando de entre los vegetales, le está hablando de que cada semilla tiene su propio cuerpo. Y luego habla, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y luego dice, hay cuerpos celestiales, sí, y cuerpos terrenales. ¿Quiénes son esos cuerpos celestiales? Bueno, se está refiriendo a los cuerpos de los ángeles, ¿verdad? Son celestiales. Y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de las terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Es decir, lo que tú siembras, vas a recoger otra cosa. Y luego quiero explicar mucho acerca de esto en el versículo 44, que dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Un cuerpo anímico, como el de nosotros, es un cuerpo natural animado por el alma, ¿cierto? ¿Qué hace nuestro cuerpo? Lo que le indica nuestra vida del alma. Un cuerpo en el cual predomina el alma. Pero un cuerpo espiritual, amén, que es el que vamos a tener cuando seamos transfigurados, es un cuerpo resucitado, impregnado por el Espíritu.
un cuerpo en el cual el espíritu predomina. Cuando muramos, nuestro cuerpo, amados hermanos, nuestro cuerpo natural, siendo del alma, será sembrado, es decir, sepultado en corrupción, en deshonra y en debilidad. Pero cuando sea resucitado, llegará a ser un cuerpo espiritual en incorrupción, en gloria y en poder. Gloria al Señor por esto, porque realmente el Señor es maravilloso y por la resurrección del Señor. Amén. Resucitará en poder, dice el versículo 43. Y también podemos definir la resurrección como un cuerpo espiritual con la imagen celestial de Cristo. Un cuerpo espiritual con la imagen celestial de Cristo. Entonces, amados hermanos, leemos el verso 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Primero, amados hermanos, en la encarnación, Cristo se hizo carne para efectuar la redención. Juan 1:14 y verso 29. Luego en resurrección se hizo espíritu vivificante para impartirnos vida. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, el espíritu vivificante en resurrección tiene un cuerpo espiritual y está listo para ser recibido por nosotros, sus creyentes. Cuando creemos en Cristo, Él entra en nuestro espíritu y nosotros nos unimos a Él, quien es el espíritu vivificante, y así llegamos a ser un espíritu con Él. Amén. Según Corintios 6:17, al recibirle en nosotros, nuestro espíritu es vivificado y resucitado. Finalmente, nuestro cuerpo anímico actual llega a ser un cuerpo espiritual en resurrección, igual al suyo. Gloria al Señor. Amados hermanos, gracias al Señor por todas estas palabras. Sí, es cierto. Todos estos versículos nos confirman de que el Señor, amén, el Señor es el espíritu vivificante. El Señor sembró su cuerpo y recibió, y en resurrección su cuerpo ahora es espiritual. Amén. Él era el consolador en la carne, pero en resurrección llegó a ser el espíritu vivificante para venir a entrar en nosotros. En resurrección, Él tiene toda la experiencia de la encarnación, el vivir humano. Amén. El vivir humano. Aleluya. La crucifixión. Gloria al Señor. Y ahora en resurrección está listo, hermano, para entrar en ti y en mí, que nosotros podamos disfrutarlo. En esta cuarentena, amados hermanos, nosotros podemos disfrutar al Espíritu Vivificante. Oh Señor Jesús, ahora tenemos un reto, el reto de vivir juntos allí en la casa. El hermano Julio compartía de que apenas salieron de toda esta situación de la pandemia en China, que fueron los primeros que salieron. Cuando salieron del encerramiento, los matrimonios, sucedió algo que comenzaron a pedir, a separarse, a divorciarse la familia, los hogares. Qué triste, amados hermanos. ¿Por qué? Porque no aguantaron el convivir juntos durante esos 2 o 2 meses y medio o 3 meses que pasaron allí. Tuvieron muchas dificultades, estar juntos a todo momento, estar viviendo, estar más de cerca, les hizo una hecatombe, que son una bomba entre ellos, amados hermanos, y Satanás, que también es otro perverso, maligno, aprovechó todo. Si no te acabo en la calle, te acabo adentro. Y el hombre que no le da lugar a Cristo, amados hermanos, puede salir derrumbado por el mismo enemigo y el poder del pecado en su cuerpo. Pero gracias al Señor, tú y yo hoy tenemos al otro consolador. Hoy estamos en nuestra casa. Hoy, amado hermano, es hora de experimentar a este Cristo resucitado, a esta vida de resurrección, para poder estar con nuestra esposa, para poder estar con nuestros hijos. No es fácil estar encerrados a todo momento allí en la casa y compartir, estar en la convivencia. No es fácil, pero amado hermano, tú y yo hoy tenemos una ayuda superior.
Aleluya. Hoy tenemos al otro Consolador. Hoy tenemos una vida que vence todo, que venció todo, incluso la muerte. Gloria al Señor, y está en ti y está en mí. Hoy tenemos el poder de la ley del Espíritu de vida, que si nosotros la tocamos, Él va a vencer todo viejo hombre, toda cosa que se quiera expresar negativa. Basta simplemente con invocar: oh Señor Jesús. Cuando viene la desesperación porque no hay los recursos para ciertas cosas, para los alimentos, para pagar algo o para hacer alguna cosa que nos hace falta, hay que invocar: oh Señor Jesús. El Señor te está diciendo: invoca, 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 clama, clama a mí y yo te responderé. Gloria al Señor, amados hermanos, porque el Señor Jesús es bueno y está en ti y está en mí y está accesible, ya está en nosotros. Solamente hay que tocar, solamente hay que clamar, solamente hay que orar, solamente hay que permanecer en esta vida de resurrección. Gloria al Señor. Cuánto aprecio esta palabra de la resurrección. Cuánto aprecio esta palabra de que Cristo es el Espíritu que da vida, que en resurrección nos dio su vida, que en resurrección nos hizo miembros del cuerpo y produjo la iglesia. Gloria al Señor. Por lo tanto, amados hermanos, el último punto que vamos a estar compartiendo en esta mañana es la victoria de la resurrección. Y vamos a compartir otro punto que es de la incorrupción sobre la corrupción. Pero esto dice el verso 50, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso es lo que esperamos nosotros hoy, que no dormiremos, porque Cristo viene pronto. Está a la puerta, está aquí mismo, enseguida, hermano. Sí, aleluya, podemos ser transformados. Pero no, amados hermanos, no, dice aquí el verso 50, dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre es el viejo hombre, sí, es el viejo hombre. Oh Señor Jesús, son los componentes del cuerpo anímico, el cual es corruptible y no está calificado para heredar el reino de Dios, que es incorruptible. Aleluya, amados hermanos, aún hoy, si vivimos por la carne, si vivimos por la carne, hermano, y la sangre, y no por el Espíritu, no podemos llevar la vida de la iglesia. Hermano, para llevar la vida de la iglesia, ya no estamos, la vida de la iglesia, lo hemos dicho, es una vida de reuniones, una vida familiar, una vida social, ¿verdad? Contiene todos estos componentes. En tu casa tienes la vida de la iglesia. ¿Cómo vas a vivir la vida de la iglesia en mi casa? Si yo vivo en la carne y la sangre, ahorita mismo que estoy encerrado en la casa, en mi hogar, posiblemente seré como estas señores en China que se divorciaron de sus parejas. Pero si tú y yo vivimos ahora en este tiempo en la casa, como se nos ha aconsejado, orando, velando, invocando el nombre del Señor, disfrutando más la palabra, entrándonos en el Señor, teniendo contacto con Él, oh Señor Jesús, haciéndonos amigos de Él, gloria al Señor, aleluya. Entonces estaremos viviendo y dándole lugar a la vida de resurrección, al Espíritu vivificante. Gloria al Señor. Y entonces, hermano, cuando toque la final trompeta ese ángel, como dice el verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Oh, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados también incorruptibles y salimos venciendo la gravedad, volando a encontrarnos con el Señor en la nube. ¿Cuántos esperan esta final trompeta? ¿Cuántos quieren escuchar esta trompeta? Yo quiero escucharlo. Tenemos que orar, Señor, no permita que pase por tribulación y gran tribulación. Hermanos, amados hermanos, y esta circunstancia nada más
de esta peste, nos tiene encerrados, sufriendo. No hay para una cosa, para la otra. Para ir a comprar hay que hacer fila, que para salir tienes que tener tal número para que puedas salir. No hay libertad, no hay cosa, y nos ha producido toda esta circunstancia, todo este sufrimiento. Imagínense cómo será la tribulación y la gran tribulación. La última semana de Daniel que compartía nuestro hermano Gerson el día sábado, y que nos compartió el Señor. ¿Cómo será eso de horrible y de difícil, donde estarán persiguiendo a los hijos de Dios? Oh Señor Jesús, líbranos. Por eso hay que orar: Señor, salva mi alma. Señor, permíteme tener encuentro contigo. Dame deseo, dame anhelo de ti. Sálvame. Sálvame, salva mi alma, permite que yo sea transformado, porque no quiero pasar tribulación, ni gran tribulación. Quiero subir, quiero ser transformado. Hermano, tenemos que rogar por esto. Señor, no queremos pasar por nada de esto. Queremos escuchar esa trompeta para salir transformados, hermano. Gloria al Señor. Usted no quiere esto, usted no quiere estar en el Señor, debe ser parte de los vencedores, pero ahora en esta circunstancia, hermano, es cuando debemos experimentar más la vida de resurrección, en la resurrección de Jesucristo. Gloria al Señor, porque es necesario, amados hermanos, que esto corruptible que está en nosotros, este cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y por último, amados hermanos, la victoria de la resurrección, de la vida sobre la muerte. Qué punto maravilloso. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, gloria al Señor, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Cuán preciosa. Hay un cántico que dice: cuán preciosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. También vamos a cantar: cuán preciosa será la mañana cuando sea sorbida la muerte en victoria. Aleluya. Y podamos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hoy podemos experimentar esto, porque la vida de resurrección, el que venció la muerte, está en usted y en mí. Estamos en la resurrección. Hay que experimentar la resurrección, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Sí, hermano, el pecado toma la ley para hacerse notar poderoso. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo somos victoriosos, no porque seamos fuertes. Por eso dice la palabra también en Corintios: que esté firme, mire que no caiga. Así que el verso 58 dice: así que, hermanos míos, amados, está firmes y constantes. Hermanos, estemos firmes en este tiempo. Seamos constantes, no bajemos la guardia, veremos, sigamos en la oración, sigamos constantes alabando al Señor. Sigamos adelante, no importa que nos haga falta, no importa en qué sufrimiento estamos, no importa en qué dolor tengamos, no importa que estemos padeciendo, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Y como dice un cántico que dice: si estás triste, alaba; si estás contento, alaba. Aleluya. Oh Señor Jesús, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor paga y paga bien, mi hermano. Sigue adelante, sigue en Cristo, sigue adelante, porque el que venció todo está dentro de ti. El Salvador, Jesucristo el Señor. Oh Señor Jesús. En el verso 57 quiero otra vez decir lo siguiente: más gracias sean dadas a Dios. Démosle gracias al Señor por lo que estamos viviendo. Démosle gracias al Señor todos los días porque nos levantamos, porque respiramos. Démosle gracias al Señor porque, oh amado hermano, perdonen este ejemplo, pero no haces parte de uno de las cifras de esta pandemia. Tú ni yo, ni nuestra familia. Gracias al Señor hemos sido guardados. Por eso debemos darle gracias al Señor.
No, tal vez no tengamos todas las comodidades, pero estamos siendo guardados por el Señor. Por eso dale gracias. Dale gracias al Señor por todos aquellos que cuidan de ti. Dale gracias al Señor por los que están a tu lado, por la esposa que tienes, por los hijos que tienes, por los padres que tienes. Dale gracias al Señor por los estudios que estás haciendo. Dale gracias al Señor por todo lo que tienes, porque estás respirando. Dale gracias al Señor por el cuerpo que tiene. Dale gracias al Señor por el cabello que tiene. Oh, dale gracias al Señor por todo, por lo más mínimo. Dale gracias al Señor y alaba al Señor. Seamos agradecidos, estemos contentos. Como dice Filipenses, el Señor está cerca. No cerca de su venida, no es lo que quiere decir ese versículo, sino cerca de su presencia. Él está aquí alrededor de nosotros. Mientras yo comparto esta palabra, yo siento su presencia aquí y siento que ustedes sienten su presencia allí. Él está cerca, hermano. Por eso debemos estar gozosos, firmes, alegres en el Señor. Alégrate más, alégrate más. Dale gracias al Señor. Oh, como decía un evangelista, sonríe porque el Señor te ama. Aleluya. Dale gracias al Señor porque estás vivo y respirando. Dale gracias al Señor. Oh, porque eres su hijo y porque estás siendo transformado. Jesús es el Señor. Toda la gloria sea para Él. Amados hermanos, muchas gracias por escucharme. Gracias al Señor Jesús por esta palabra. Dios les bendiga a todos y les guarde. Y antes quisiera hacer una pequeña oración. Señor amado, gracias por toda la iglesia. Gracias por todos los amigos, por todas las personas que están escuchando tu palabra. Señor, oramos para que tú seas bendiciendo grandemente toda tu palabra, sellando tu palabra que hemos escuchado en este día. Señor, y que tú nos ayudes a progresar, a perseguir, a perseverar en todas las cosas. Gracias, amado Señor, seas tú glorificado y enaltecido. Todas las circunstancias, Señor Jesús, las sometemos a tus pies. Nuestras vivas vidas, nos humillamos delante de ti. Te rogamos, Señor, que, Señor, levantes muros y antemuros alrededor de nosotros, que nos protejan. Manda tu ayuda divina. Señor, manda, Señor, aún de forma sobrenatural nuestro sustento. Manda aún, Señor Jesús, haz milagros sobrenaturales aún en nuestras vidas y en nuestros familiares. Padre, muchas gracias porque te vemos y porque te sentimos en nuestro interior. Gracias por esta paz que sentimos, aún aunque las cosas no estén del todo bien. Muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, estás con nuestro país, estás con esta región. Te seguimos pidiendo, Señor, por todas las personas. Guarda, cuida, Señor, en el nombre de Jesús. Seas tú bendecido y alabado ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga a todos, mis hermanos. Gloria al Señor.